En el tema anterior estuvimos introduciendo el concepto de antiguo régimen y vimos cómo era un conjunto de estructuras políticas caracterizadas por la monarquía absoluta en casi todos los países de Europa y el parlamentarismo en Inglaterra y en Holanda. Sociales, que se caracterizaban por una sociedad estamental o dividida en estamentos, y económicas en lo que respecta a una economía rural. Llega un momento en el que el antiguo régimen entra en crisis, dando lugar a un nuevo régimen. La crisis del antiguo régimen comienza con la Ilustración. ¿Pero qué es la Ilustración? La Ilustración es un movimiento cultural e intelectual que surge en Francia en el siglo XVIII. Es un movimiento defendido por la burguesía. Los principios de la Ilustración son los siguientes: una fe ilimitada en la razón para entender y explicar el mundo, ni en la religión ni en la superstición. El antropocentrismo. El hombre es el centro del mundo, sustituye al teocentrismo, en el cual era el Dios el centro del universo que predominaba en la Edad Media. Una religión deísta. Dice que el Dios es el creador de la naturaleza, pero no se le da culto ni veneración. Rechaza el poder de la Iglesia. Tiene una idea material de la felicidad. Promueve un nuevo orden político y social basado en la libertad y la igualdad. Está a favor de la división de poderes. Y promueve la movilidad social, es decir, el poder cambiar de estamento. Los pensadores más destacados de la Ilustración fueron los siguientes. Voltaire, contrario a la autoridad de la Iglesia. En sus obras, tratados sobre la tolerancia y diccionario filosófico, se muestra enemigo del fanatismo, de la superstición religiosa y de la intolerancia. Montesquieu, francés de origen noble, era admirador de las instituciones británicas. En su obra El espíritu de las leyes nos muestra las distintas formas de gobiernos que existen: república, monarquía, tiranía. En su obra también explica que para evitar el abuso del poder del monarca tiene que haber separación de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Rousseau es el más democrático de todos. En sus obras Emilio, Eloísa y Contrato Social nos explica qué es la soberanía nacional. Cada persona tiene derecho a gobernarse, pero como es imposible, realiza un contrato con el rey en el que cede su parte de gobierno al rey. Basándonos en las principales ideas que hemos visto que cada uno de los pensadores defiende, ¿a cuál de los anteriores filósofos atribuirías cada una de estas tres frases? Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda legislación, se encontrará que todo se reduce a dos cuestiones principales: la libertad y la igualdad, sin la cual la libertad no puede existir. Detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejercieran los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos. A finales del siglo XVIII, muchos monarcas absolutistas aceptaron los principios de la Ilustración para solucionar los problemas económicos y sociales que había. Para ello, realizaron una serie de reformas legislativas y a través de una labor educativa de la sociedad. Sin embargo, estas reformas no cuestionan en ningún momento el poder absoluto del rey. El lema del despotismo era todo para el pueblo pero sin el pueblo. Al final, el despotismo fracasó porque las ideas de la Ilustración entraron con mucha fuerza. La teoría económica de la Ilustración se llama fisiocracia. Sus principales ideólogos son Quesnay, que dice que la riqueza de un país está en la tierra, por tanto hay que protegerla y liberarla de las trabas para que entren en el libre comercio. Adam Smith defiende la libertad económica, la no intervención del Estado en la economía. Esta se rige por la ley de la oferta y la demanda. Su lema era dejar hacer, dejar pasar, contrario por tanto al mercantilismo, en la que el Estado intervenía en la economía y la riqueza de un país se medía por la cantidad de oro y piedras preciosas que tenía.